Hoy he visto algo que nunca debí ver. A mi propio hijo Rodrigo, el hombre que crié con tanto amor y sacrificio, revolviendo mis documentos como un ladrón en mi propia casa. Y lo peor de todo es que él no sabe que lo vi. No sabe que la cámara de seguridad que mandé a reparar funciona perfectamente de nuevo. Todo comenzó hace 3 días cuando llamé al técnico para arreglar el sistema de vigilancia. Llevaba semanas estropeado y me sentía vulnerable. Una mujer de 68 años viviendo sola después de que Rodrigo y su mujer Valeria insistieran en mudarse conmigo para cuidarme mejor. Qué amarga ironía. Se me olvidó por completo mencionarles que había contratado a alguien para la reparación. Estaba tan acostumbrada a que ellos controlaran cada aspecto de mi vida que simplemente se me pasó. Pero gracias a Dios que fue así, porque de lo contrario habría descubierto la verdad demasiado tarde. Esta mañana, después de que Rodrigo supuestamente saliera a una entrevista de trabajo y Valeria fuera al supermercado, decidí comprobar si las cámaras funcionaban desde mi móvil. La aplicación que el técnico había instalado me permitía ver toda la casa en tiempo real. Al principio pensé en probarlo más tarde, pero algo me impulsó a hacerlo inmediatamente. Toqué la pantalla y allí estaban imágenes nítidas de mi salón. El corazón se me detuvo. Rodrigo y Valeria no habían ido a ninguna parte. Estaban justo allí en mi salón, con todos mis documentos esparcidos sobre la mesa de centro, como si fuera su oficina particular. Rodrigo sostenía mi carpeta de papeles importantes, esa que siempre guardaba bajo llave en el escritorio de mi dormitorio. Valeria tenía documentos en las manos, examinándolos uno por uno a la luz de la ventana. Se movían con la familiaridad de personas que ya habían hecho esto antes. ¿Dónde está la escritura original? Escuché la voz de Valeria a través del audio de la cámara. Su tono era frío calculador. Alberto nos dijo que necesita específicamente el documento original para que la falsificación sea creíble. Alberto. Ese nombre me provocó un escalofrío. Era un abogado que Rodrigo había conocido en algún bar, un tipo de aspecto turbio que siempre me había dado mala espina. Ahora entendía por qué. Tiene que estar aquí, respondió Rodrigo, su voz cargada de frustración. Mamá es tan meticulosa con estas cosas. Lo guarda todo perfectamente ordenado. Esa palabra salió de sus labios como si fuera una maldición. El mismo orden y cuidado que siempre me había alabado, ahora lo usaba en mi contra. Valeria, que se acercó a la ventana, sosteniendo un documento a contraluz. Mira esto, Rodrigo. Dice que la casa vale más de 500.000 euros según la última tasación. Alberto tenía razón. Vale la pena todo este esfuerzo. La casa que compré con el sudor de 30 años de trabajo como enfermera. La casa donde crié a Rodrigo después de que su padre biológico nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años. La casa que planeaba dejarle como herencia, no como un premio que él pudiera robarme mientras yo aún vivía. Una vez que tengamos la escritura a nuestro nombre, continuó Valeria, podemos vender y mudarla a algo más pequeño. Un piso de un dormitorio será suficiente para sus últimos años. Sus últimos años. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta, como si fuera solo un obstáculo que debían remover de su camino hacia la prosperidad. Rodrigo caminó hacia mi dormitorio. Lo observé a través de otra cámara mientras abría cajón tras cajón, buscando desesperadamente. Tiene que tener una caja fuerte o algo así. Siempre fue tan paranoica con los documentos importantes. Paranoica. Otra palabra que alguna vez significó protección, ahora convertida en un defecto. Regresó al salón con las manos vacías y el rostro enrojecido de frustración. Valeria lo esperaba con los brazos cruzados, claramente molesta por la demora. Alberto nos dio hasta el viernes para conseguir la escritura original, le dijo. Sin ella no puede hacer el trabajo, y sin el trabajo seguiremos viviendo de las migajas que tu madre nos da. Migajas. Llamaba migajas a los 600 euros mensuales que yo les daba para sus gastos personales. Dinero que sacaba de mi modesta pensión para mantener la paz en casa. Dinero que aparentemente no era suficiente para su ambición. La presionaremos más, dijo Rodrigo dejándose caer en mi sillón favorito.
Le diremos que son papeles del seguro médico, algo urgente que necesita firmar. Últimamente está tan confundida que ni siquiera leerá lo que firma. Confundida. Era cierto que a veces me costaba más recordar nombres o fechas, algo completamente normal a mi edad. Pero ellos habían estado cultivando esa narrativa, haciéndome dudar de mi propia claridad mental cada vez que cuestionaba sus decisiones. «¿Y si sospecha?», preguntó Valeria. Rodrigo se encogió de hombros con una indiferencia que me partió el corazón. «¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía contra su propio hijo? Además, una vez que firmemos los papeles con Alberto, será demasiado tarde para revertir el proceso». Valeria sonrió por primera vez en toda la conversación. Era una sonrisa cruel, satisfecha. «Perfecto. Entonces, mañana le traemos los documentos falsificados de Alberto y le decimos que es para actualizar su testamento. Firmará sin hacer preguntas». Se levantaron para guardar mis documentos, pero no como los habían encontrado. Los apilaron descuidadamente sin el orden que yo siempre mantenía. Era como si ni siquiera intentaran ocultar que habían estado husmeando. Antes de salir del salón, Rodrigo se detuvo y miró directamente hacia donde estaba instalada la cámara. Por un momento pensé que me había descubierto que sabía que los estaba observando, pero simplemente se quedó allí pensativo. «Ojalá no tuviéramos que hacer esto», murmuró más para sí mismo que para Valeria. «¿Te estás acobardando?», preguntó ella, su tono una mezcla de sorpresa y molestia. «No, pero...». Rodrigo suspiró profundamente. «Es mi madre Valeria, la mujer que me crió sola, que trabajó turnos dobles para darme todo lo que necesitaba». Por un momento, un destello microscópico de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás quedaba algo del niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. Quizás todavía había salvación para nosotros, pero Valeria se acercó a él y puso una mano en su hombro. «Rodrigo, cariño, piensa en nuestro futuro, piensa en los hijos que queremos tener. Vamos a depender de una vieja que cada día está más senil. Esta casa es nuestra oportunidad de ser independientes, de construir algo propio». Y así, con esas palabras venenosas, desapareció el último vestigio de mi buen hijo. Observé cómo su expresión se endurecía de nuevo, cómo la codicia volvía a apoderarse de sus rasgos. «Tienes razón», dijo finalmente. «Es hora de pensar en nosotros». Se fueron del salón y yo me quedé allí sentada en la cocina mirando la pantalla de mi móvil como si fuera una película de terror. Pero no era ficción. Era mi vida real desmoronándose ante mis ojos. Durante 35 años había construido a ese hombre. Lo alimenté, lo vestí, lo eduqué, lo consolé en sus fracasos y celebré sus triunfos. Trabajé hasta el agotamiento para pagar su universidad. Renuncié a reconstruir mi propia vida romántica para concentrarme en él. Y ahora mi mayor creación se había convertido en mi mayor traición. Pero había algo que Rodrigo y Valeria no sabían, algo que convertiría a los cazadores en presas sin que ellos se dieran cuenta siquiera. Yo tenía todas sus conversaciones grabadas. Tenía las pruebas de su conspiración criminal y por primera vez en meses tenía el poder de decidir mi propio destino. La guerra acababa de comenzar y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. Durante los siguientes 3 días viví una doble vida que nunca imaginé posible. Por un lado era la misma anciana de siempre, la madre cariñosa, que preparaba el desayuno, preguntaba por sus planes y sonreía cuando Rodrigo me besaba la frente antes de salir. Por otro lado, era una detective encubierta en mi propia casa, documentando cada movimiento, cada conversación, cada prueba de la mayor traición de mi vida. La tecnología se había convertido en mi aliada secreta. La aplicación que el técnico instaló en mi móvil me daba acceso a las cámaras las 24 horas del día. Podía ver el salón, la cocina, el pasillo principal, incluso parte de la habitación que Rodrigo y Valeria habían convertido en su santuario privado. El martes por la mañana los vi planificando sus próximos pasos. Valeria estaba sentada en mi sofá con su portátil abierto y varios papeles esparcidos a su alrededor. Rodrigo paseaba nervioso, claramente inquieto. «Alberto dice que tiene los documentos listos», informó Valeria leyendo algo en la pantalla,
pero necesita que llevemos la escritura original para hacer las comparaciones finales de firma. ¿Y si mamá nota que falta, preguntó Rodrigo mordiéndose las uñas, un hábito que tenía desde niño y que yo siempre había intentado corregir? Valeria levantó la vista con esa sonrisa fría que estaba aprendiendo a conocer demasiado bien. Rodrigo, tu madre tiene 68 años. No ha mirado esos documentos en meses. Además, podemos simplemente tomarlo prestado por unas horas y devolverlo antes de que se dé cuenta. Tomarlo prestado. Hablaban de robar la escritura de mi casa como si fuera un libro de biblioteca. Pero ¿y si...? Rodrigo se detuvo a mitad de frase y miró hacia la cocina donde yo supuestamente estaba preparando la comida. ¿Y si qué? Insistió Valeria. Y si sospecha, he notado que últimamente está más atenta, como si nos estuviera vigilando. Mi corazón se aceleró. Había sido tan obvia. Me habían descubierto. Valeria se rió con desdén. Rodrigo, por favor. Tu madre pasa la mayor parte del día viendo sus telenovelas y hablando sola. Si fuera tan atenta, habría notado que llevas 2 semanas mintiendo sobre buscar trabajo. 2 semanas. Así que ni siquiera había estado buscando empleo como me había dicho. Todo era parte de su actuación para mantenerme tranquila mientras ejecutaban su plan. Tienes razón, admitió Rodrigo, aunque su voz aún sonaba insegura. Es solo que, no sé, siento que me juzga todo el tiempo. Esa es tu culpa, replicó Valeria fríamente. Todavía ves a esa mujer como tu santa madre en lugar de verla por lo que realmente es un obstáculo para nuestro futuro. Un obstáculo. La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Para la mujer que mi hijo había elegido como compañera de vida, yo no era una persona, era simplemente algo que debía ser removido de su camino. Además, continuó Valeria cerrando el portátil con un golpe seco, una vez que tengamos la casa podemos buscarle una residencia de ancianos decente, algo asequible, pero cómodo. Con los 500.000 de la venta podemos invertir en nuestro propio negocio y todavía nos sobraría bastante para cuidarla apropiadamente. Residencia de ancianos. La frase me golpeó como un martillo en el pecho. Querían vender mi casa y encerrarme en una institución con el dinero de mi propia propiedad. La crueldad de su plan era tan refinada que casi parecía profesional. Rodrigo se sentó junto a ella y por primera vez en días pareció relajarse. ¿De verdad crees que funcionará? Alberto ha hecho esto antes, respondió Valeria acariciándole el pelo como si fuera un niño pequeño. Dice que tiene un contacto en el registro de la propiedad que puede acelerar la transferencia. La casa estará a nuestro nombre en 2 semanas, como mucho. 2 semanas. Lo tenían todo cronometrado con precisión militar. ¿Y el dinero?, preguntó Rodrigo. Alberto cobra 20.000 euros por todo el proceso. Es caro, pero piénsalo. Estamos hablando de un beneficio neto de más de 400.000 euros. Es una inversión que vale la pena. 20.000 euros. El precio que habían puesto a mi confianza, mi hogar, mi dignidad como madre. Durante el resto del día actué con una normalidad sobrehumana. Cociné sus platos favoritos. Pregunté por sus planes. Incluso les ofrecí dinero extra para ir al cine. Cada sonrisa que forcé en mis labios me dolía físicamente. Pero necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y planear mi próximo movimiento. Esa noche, cuando finalmente se fueron a dormir, me senté en la cocina con una taza de té y mi móvil. Revisé todas las grabaciones del día tomando notas mentales de cada detalle importante. Tenía conversaciones completas donde confesaban su plan criminal. Tenía fechas, nombres, cantidades específicas. Tenía suficiente evidencia para destruir sus vidas si quería. Pero algo me detenía de llamar a la policía inmediatamente. Quizás era la última pizca de esperanza de que Rodrigo entrara en razón. Quizás era mi necesidad de entender completamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. O quizás en lo más profundo de mi corazón necesitaba una confrontación directa antes de tomar acciones irreversibles. El miércoles amaneció con una lluvia ligera que golpeaba las ventanas como lágrimas del cielo. Rodrigo y Valeria desayunaron en silencio, intercambiando miradas cómplices que fingí no notar. Había una tensión diferente en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder. «Mamá»,
dijo Rodrigo después de terminar su café. Necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Aquí estaba el momento para el que se habían estado preparando. Por supuesto, mi amor, respondí sentándome frente a ellos en la mesa del comedor. ¿De qué se trata? Valeria carraspeó y colocó sobre la mesa una carpeta que yo no reconocía. Manuela, hemos estado pensando en tu futuro, en tu seguridad financiera. ¿Mi seguridad financiera? Pregunté genuinamente confundida por la dirección de la conversación. Sí, intervino Rodrigo tomando mi mano con esa falsa ternura que ahora me revolvía el estómago. Hemos estado investigando sobre testamentos, seguros médicos, ese tipo de cosas importantes que toda persona de tu edad debería tener en orden. Valeria abrió la carpeta y sacó varios documentos que parecían oficiales. Un amigo abogado de Rodrigo nos ayudó a preparar unos papeles para actualizar toda tu documentación legal. Son formularios estándar, nada complicado. Alberto. Tenía que ser él quien había preparado esos documentos fraudulentos. ¿Qué tipo de documentos? Pregunté, fingiendo la ingenuidad que esperaban de mí. Básicamente, explicó Rodrigo, es para asegurar que si algo te pasa, tanto tu testamento como la propiedad de la casa estén legalmente en orden. También incluye una autorización para que nosotros podamos gestionar tus asuntos médicos y financieros si alguna vez no pudieras hacerlo tú misma. Autorización para gestionar mis asuntos. Querían que les firmara un poder completo sobre mi vida. Es por tu propio bien, Manuela, añadió Valeria con voz melosa. Imagina si tuvieras un accidente o una enfermedad grave. Sin estos papeles, Rodrigo no podría ayudarte con nada legal. Me entregaron los documentos y pude ver que estaban llenos de términos legales complicados, párrafos enteros en letra pequeña que eran intencionalmente difíciles de leer y entender. Pero logré distinguir algunas palabras clave: transferencia, cesión de derechos, poder irrevocable. Realmente no entiendo todo esto, dije sosteniendo los papeles y fingiendo confusión. ¿Podrían explicármelo más despacio? Vi un destello de impaciencia cruzar el rostro de Valeria, pero Rodrigo mantuvo su sonrisa compasiva. Mamá, son cosas técnicas aburridas, dijo. Lo importante es que firmes aquí, aquí y aquí. Señaló varias líneas marcadas con pequeñas X. El abogado dice que es urgente porque hay cambios en las leyes fiscales que podrían afectarte si no actualizas estos documentos antes del mes que viene. Mentiras. Todo era una mentira elaborada para presionarme a firmar sin leer. ¿Y si quiero leerlo todo primero?, pregunté. Leo despacio, pero me gusta entender lo que firmo. La máscara de paciencia de Valeria comenzó a resquebrajarse. Manuela, son más de 20 páginas de jerga legal. Te llevaría días entenderlo completamente. Y como dijo Rodrigo, es urgente. Además, añadió Rodrigo, confiamos en que el abogado lo hizo todo correctamente. Es un profesional muy respetado. Respetado, Alberto, el hombre que, según sus propias palabras, había hecho este tipo de fraudes antes. Bueno, dije finalmente dejando los papeles sobre la mesa. Déjame pensarlo hasta mañana. Es una decisión muy importante y quiero estar segura. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo y Valeria intercambiaron una mirada de alarma que intentaron ocultar. Mamá, dijo Rodrigo, su voz adoptando un tono más firme. Realmente necesitamos que firmes hoy. El abogado nos dio cita para mañana temprano y si no llevamos los documentos firmados, perderemos la oportunidad. ¿Qué oportunidad?, pregunté. Valeria se inclinó hacia adelante, su paciencia finalmente agotada. La oportunidad de protegerte legalmente, Manuela. ¿No confías en nosotros? ¿No confías en tu propio hijo? Ahí estaba. La manipulación emocional que habían estado guardando como su carta final, convirtiendo mi cautela en una cuestión de confianza familiar. Por supuesto que confío en vosotros. Mentí tomando el bolígrafo que Rodrigo había colocado junto a los documentos. Solo quería estar segura. Los vi relajarse inmediatamente. Sus rostros se iluminaron con una mezcla de alivio y anticipación triunfal. Pensaban que habían ganado. Sostuve el bolígrafo sobre la primera línea de firma y me detuve.
Sabéis que voy a llamar primero a mi médico para preguntarle si esto podría afectar mi seguro médico. Mamá, Rodrigo explotó perdiendo completamente la compostura por primera vez. No necesitas llamar a nadie, solo firma los malditos papeles. El grito resonó por toda la casa como un disparo. En ese momento supe que había ido demasiado lejos. Ya no podía seguir fingiendo. La guerra había comenzado oficialmente. El grito de Rodrigo aún resonaba en mis oídos cuando vi su verdadero rostro por primera vez en años. Ya no había máscara de hijo amoroso, ni sonrisas falsas, ni palabras dulces. Solo un hombre desesperado y furioso porque su víctima se resistía a ser devorada. Rodrigo, susurré dejando caer el bolígrafo sobre la mesa. ¿Por qué me gritas? Él se dio cuenta inmediatamente de su error. Lo observé mientras intentaba recomponer su fachada, mientras luchaba por recuperar el control de la situación. Pero era demasiado tarde. La bestia había mostrado sus colmillos. Lo siento, mamá, dijo pasándose las manos por el pelo. Es que he estado tan estresado últimamente. La situación económica, la búsqueda de trabajo, todo es abrumador. Valeria le puso una mano en el brazo en un gesto que parecía tranquilizador, pero que yo sabía que era una advertencia silenciosa para que controlara su temperamento. Lo que Rodrigo quiere decir, intervino ella con voz calmada, es que estos trámites legales son muy estresantes para todos. Por eso es mejor acabar con esto y no prolongarlo innecesariamente. Como si mi cautela fuera un capricho senil y no el instinto básico de supervivencia de una mujer que acababa de descubrir que su propia familia la estaba traicionando. Entiendo que estéis estresados, dije levantándome de la mesa, pero no voy a firmar nada hasta que esté completamente segura de lo que significa. No soy vieja, no soy idiota. Las palabras salieron de mi boca con más fuerza de la que había usado en meses. Vi cómo ambos se quedaban inmóviles, sorprendidos por mi repentina firmeza. Nadie ha dicho que seas idiota, murmuró Rodrigo, pero su tono tenía un filo peligroso. Entonces no me tratéis como si lo fuera, repliqué. Estos documentos se quedan aquí hasta que yo decida qué hacer con ellos. Que tomé los papeles de la mesa y los guardé en el primer cajón de la cocina que encontré. Era un gesto simbólico, por supuesto, pero necesitaba demostrarles que todavía tenía control sobre mi propia vida. Rodrigo y Valeria se quedaron en la mesa del comedor susurrando tan bajo que no podía oírlos. Me retiré a mi habitación con el pretexto de echarme una siesta, pero en realidad quería revisar las grabaciones de la conversación que acababa de tener. Desde la privacidad de mi habitación cerrada con llave, abrí la aplicación en mi móvil. Allí estaban todavía sentados en mi comedor, pero ahora hablaban en tonos agitados y susurrados. «Esto no está saliendo según el plan», dijo Valeria claramente molesta. Se suponía que firmaría sin hacer preguntas. «Ha estado más sospechosa últimamente», respondió Rodrigo, como si sospechara algo. «¿Le dijiste a alguien sobre nuestro plan?» «Por supuesto que no. No soy estúpida». Valeria estuvo pensativa un momento, tamborileando los dedos sobre la mesa. «Necesitamos cambiar nuestra estrategia. Si no va a firmar por las buenas, tendremos que presionarla de otra manera. ¿Qué propones?» «Tu madre depende de nosotros financieramente para muchas cosas, ¿verdad? Servicios médicos privados grandes, compras en el supermercado, gastos extras». «Sí, pero su pensión cubre lo básico». «Exactamente, lo básico». Valeria sonrió con malicia. ¿Qué pasaría si esos gastos extras desaparecieran de repente, si tuviera que vivir únicamente de su pensión? Rodrigo frunció el ceño sin entender completamente hacia dónde iba la conversación. «Piénsalo», continuó ella. «Sin nuestro apoyo financiero tendría que cancelar su seguro médico privado, depender únicamente del sistema público. Sin nuestro coche tendría que tomar transporte público o taxis carísimos. Sin nuestra ayuda con las compras tendría que cargar bolsas pesadas ella sola». La perversidad de su plan comenzó a tomar forma ante mis ojos. Querían crear una crisis artificial en mi vida para forzarme a depender completamente de ellos. «Es brillante», admitió Rodrigo.
y el orgullo en su voz me revolvió el estómago. Si la presionamos económicamente, no tendrá más remedio que firmar los documentos para asegurar nuestro apoyo continuo. Exacto. Y si se resiste, simplemente le decimos que no podemos permitirnos ayudarla porque no tenemos trabajos estables, que necesitamos certeza legal sobre nuestro futuro compartido para justificar esa inversión emocional y financiera. Inversión. Hablaban de cuidar a su madre como si fuera un negocio con un retorno esperado de capital. ¿Cuánto tiempo crees que aguantará?, preguntó Rodrigo. Valeria se encogió de hombros. Una mujer de 68 años acostumbrada a cierto nivel de comodidad enfrentándose de repente a restricciones económicas severas. 2 semanas como mucho. 2 semanas. El mismo plazo que habían mencionado antes para completar el fraude legal. Se levantaron de la mesa y fueron a su habitación. Los escuché discutiendo los detalles específicos de su plan de presión económica. Cancelarían mi seguro médico complementario ese mismo día, me negarían el uso del coche para mis citas médicas, dejarían de hacer las compras del supermercado que requerían cargar bolsas pesadas. Era un plan de abuso económico diseñado para quebrar mi resistencia psicológica. Y la parte más aterradora era lo bien pensado que estaba. Conocían exactamente cuáles eran mis puntos vulnerables y cómo atacarlos metódicamente. Esa tarde, mientras yo fingía ver la televisión en el salón, los observé ejecutar la primera fase de su nueva estrategia. Rodrigo llamó a la compañía de seguros. «Sí quiero cancelar la póliza complementaria de Manuela Gómez», lo escuché decir por teléfono. «Efectivo inmediatamente». «Correcto, soy su hijo y tengo poder legal para estas transacciones». Mentira. ¿No tenía ningún poder legal sobre mis asuntos? Pero aparentemente la compañía no verificaba esa información. Valeria, por su parte, revisaba todos los gastos que habían estado cubriendo en los últimos meses. Hacía una lista detallada en su libreta: medicamentos especializados, transporte a citas médicas, compras del supermercado, servicios de limpieza ocasionales. «Mañana empezamos a cortar todo esto», le dijo a Rodrigo cuando regresó de su llamada telefónica. «Y cuando pregunte por qué le decimos que estamos atravesando una crisis financiera que nos impide ayudarla como antes». «Y si acepta vivir con menos comodidades». «No lo hará», respondió Valeria con absoluta confianza. «He estado observando a tu madre durante meses. Es una mujer acostumbrada a cierto orden, a cierta calidad de vida. Cuando sienta que todo eso está en peligro, firmará lo que sea necesario para recuperar la estabilidad». Tenían razón en una cosa: yo estaba acostumbrada a cierto nivel de vida. Pero estaban completamente equivocados al pensar que no estaba dispuesta a sacrificarlo para mantener mi dignidad e independencia. Esa noche, después de que se durmieran, me senté en la cocina a planear mi propia estrategia. Tenía grabaciones de todas sus conspiraciones, evidencia clara de intento de fraude y ahora también de abuso económico hacia personas mayores. Pero todavía no estaba lista para involucrar a las autoridades. Había algo dentro de mí, quizás la parte maternal, que todavía esperaba un milagro, que necesitaba darle a Rodrigo una última oportunidad de entrar en razón. Quería confrontarlo directamente, mostrarle que sabía todo sobre sus planes y ver si quedaba algo del hijo que había criado. Decidí que al día siguiente pondría mi propio plan en acción. Si ellos querían jugar con presión psicológica, yo les mostraría cómo lo hace alguien con 68 años de experiencia de vida. Pero primero necesitaba asegurarme de que toda mi evidencia estuviera respaldada en múltiples lugares. Copié todos los videos y audios a una memoria USB que escondí en un lugar donde nunca pensarían buscar. También envié copias por correo electrónico a una cuenta que había creado específicamente para este propósito. Si algo me pasaba, si de alguna manera lograban incapacitarme legal o físicamente, al menos, quedaría un registro completo de sus crímenes. El jueves amaneció con un sol brillante que contrastaba brutalmente con la oscuridad que se había instalado en mi hogar. Rodrigo y Valeria desayunaron como si nada hubiera pasado, pero yo podía sentir la tensión esperando el momento adecuado para explotar. «Buenos días, mamá», me saludó Rodrigo con falsa alegría. «Dormí como un bebé», mentí.
En realidad había pasado la mayor parte de la noche despierta, planeando cada detalle de lo que estaba por venir. «Perfecto», dijo Valeria, «porque hoy necesitamos hablar contigo sobre algunos cambios en nuestra situación financiera». Aquí comenzaba su espectáculo. Me senté a la mesa del desayuno, fingiendo completa inocencia sobre lo que estaban a punto de decirme. «¿Qué tipo de cambios?», pregunté sirviendo café en mi taza favorita. Rodrigo intercambió una mirada significativa con Valeria antes de continuar. «Bueno, mamá, como sabes, llevo varias semanas buscando trabajo sin éxito». «Varias semanas». Otro eufemismo para no he trabajado honestamente en meses y todos lo sabemos. «Y desafortunadamente», añadió Valeria, «nuestros ahorros se están agotando más rápido de lo que esperábamos». Sus ahorros. No tenían ahorros, vivían completamente de mi generosidad y todos lo sabíamos. «Eso significa», continuó Rodrigo con expresión grave, «que tendremos que hacer algunos ajustes temporales en los gastos de la casa». «¿Qué tipo de ajustes?», pregunté, aunque ya sabía perfectamente la respuesta. «Bueno, cosas como tu seguro médico complementario, el uso del coche para citas no urgentes, algunos de los gastos extras que hemos estado cubriendo». Rodrigo hizo una pausa dramática. «Son medidas temporales, por supuesto, hasta que encontremos una solución más permanente». Una solución más permanente se referían a robar mi casa. «Ya veo», dije simplemente tomando un sorbo de café. «¿Y cuál sería esa solución permanente?». Valeria se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes de anticipación. «Bueno, Manuela, si firmáramos esos documentos legales de ayer, podríamos tener la seguridad jurídica necesaria para hacer inversiones a largo plazo en nuestra situación familiar». «Inversiones a largo plazo, vender mi casa y encerrarme en una residencia de ancianos». «Ya veo», repetí manteniendo una calma perfecta. «Entonces, los documentos de ayer no eran solo para mi protección legal». Se congelaron. Acababa de demostrar que había entendido perfectamente la conexión entre su chantaje económico y los papeles fraudulentos. «Mamá», comenzó Rodrigo. «No», lo interrumpí levantándome de la mesa. «Vosotros queréis lo que es mejor para vosotros y estáis dispuestos a destruir a vuestra propia madre para conseguirlo». El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, después de días de actuación, había puesto todas mis cartas sobre la mesa. La guerra ya no era secreta, era abierta, declarada y sin cuartel. El silencio en la cocina se extendió como una mancha de aceite. Rodrigo y Valeria me miraban con una mezcla de shock y cálculo, como si estuvieran reevaluando completamente a su oponente. Ya no era la madre ingenua que habían estado manipulando. Era una mujer que había descubierto su juego y estaba lista para enfrentarlos. «Mamá», dijo finalmente Rodrigo, su voz llena de una falsa preocupación que ahora me resultaba repulsiva. «Creo que estás malinterpretando nuestras intenciones». «¿Ah, sí?», repliqué cruzándome de brazos. «Entonces explícame por qué vuestra crisis financiera coincide perfectamente con vuestra necesidad de que yo firme documentos que no me dejáis leer». Valeria intervino con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante meses de manipulación. «Manuela, entiendo que puedas sentirte confundida por toda esta información legal compleja». «No estoy confundida», la corté bruscamente. «Estoy traicionada». La palabra cayó sobre la mesa como una bomba. Vi a Rodrigo estremecerse físicamente como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que había estado haciendo. «Traicionada», repetí saboreando cada sílaba. «Por el hijo que crié sola, al que alimenté con mi propio trabajo, al que eduqué sacrificando mi propia comodidad, el hijo que ahora quiere robarme la casa mientras duermo». «Yo no quiero robarte nada», explotó Rodrigo golpeando la mesa con el puño. «Todo lo que hago es pensando en nuestro futuro compartido». «¿Nuestro futuro?», me reí amargamente. «Rodrigo, vuestro plan incluye meterme en una residencia de ancianos con el dinero de mi propia casa. ¿En qué parte de ese plan estoy yo incluida como familia y no como un obstáculo?» Valeria y Rodrigo intercambiaron una mirada de alarma. Acababa de demostrarles que sabía más de lo que habían calculado. «No sé de dónde sacas esas ideas», murmuró Valeria, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. «Ideas». Saqué mi móvil del bolsillo y lo puse sobre la mesa.
¿Quieres que te recuerde tus palabras exactas sobre encontrar algo asequible pero cómodo para mis últimos años? El color se les fue completamente de las caras. Rodrigo miraba el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. «¿Tú nos estabas grabando?», susurró. «No», respondí con una calma mortal. «Vosotros os estabais grabando a vosotros mismos. Olvidasteis que la cámara de seguridad que mandé a reparar funciona perfectamente y olvidasteis decirme que ibais a confesar todos vuestros planes criminales en mi propio salón». Valeria se levantó bruscamente tirando su silla. «¿Cuánto tiempo llevas espiándonos?» «Desde el martes», admití sin pestañear. 3 días completos de grabaciones donde confesáis vuestra conspiración para falsificar mi firma, robar mi casa y deshaceros de mí. Tengo conversaciones completas sobre Alberto, los 20.000 euros para el fraude y vuestros planes de vender la propiedad». Rodrigo también se levantó, pero parecía más un animal acorralado que una amenaza. «Mamá, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?». Mi voz se elevó por primera vez en la conversación. «Que tu mujer me ve como un obstáculo, que llevas semanas mintiendo sobre buscar trabajo mientras planeas robarme, que consideras que mi vida vale solo los 500.000 euros que podéis sacar por mi casa. ¿No es así?», gritó. Pero sus ojos estaban llenos de lágrimas de desesperación, no de sinceridad. «Entonces dime, Rodrigo». Me acerqué a él hasta que estuvimos cara a cara. Cuando Valeria dijo que era hora de dejar de verme como tu santa madre y empezar a verme como un obstáculo, ¿cuál fue tu respuesta? Silencio. Sabía que no podía mentir porque yo tenía la grabación exacta de esa conversación. Tu respuesta, continué implacablemente, fue: «Tienes razón. Es hora de pensar en nosotros». Esas fueron tus palabras exactas, Rodrigo. Después de 35 años de sacrificarme por ti, decidiste que era hora de sacrificarme a mí. Rodrigo se derrumbó en su silla cubriéndose la cara con las manos. Por un momento pensé que el arrepentimiento había llegado finalmente la comprensión de lo que había estado haciendo. Pero Valeria no se había rendido. «Bien», dijo recuperando algo de su compostura. «Digamos que tienes esas grabaciones. ¿Qué piensas hacer con ellas?». La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por su tono. No había pánico ni súplicas. Había desafío. «¿Perdona?», pregunté. «Te estoy preguntando qué vas a hacer», repitió cruzándose de brazos, «porque hasta donde yo sé, Rodrigo sigue siendo tu hijo. ¿De verdad vas a destruir a tu propia familia por una casa?». La audacia de su respuesta me dejó sin palabras por un momento. Incluso después de ser completamente expuesta, seguía intentando manipularme. «Destruir mi familia», repetí lentamente. «Valeria, vosotros ya habéis destruido esta familia. Yo solo me estoy defendiendo». «¿Defendiéndote?», se burló. «Una mujer de 68 años sola, sin más familia que nosotros. ¿Qué vas a hacer, Manuela? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a tu único hijo?». Había algo en su tono que me puso en alerta máxima. No era solo arrogancia, era confianza, como si supiera algo que yo no sabía. «Si es necesario», respondí. Valeria sonrió. Y esa sonrisa era pura maldad. ¿Y quién te va a creer una anciana que vive sola, que por su propia admisión ha estado espiando a su familia, que tiene problemas obvios de confianza y paranoia? «Tengo pruebas. Tienes grabaciones obtenidas ilegalmente», me interrumpió. «Grabaciones hechas sin nuestro consentimiento en una propiedad donde nosotros tenemos derecho legal de residencia. Cualquier abogado mediocre las haría inadmisibles en 5 minutos». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era eso cierto? ¿Habían perdido mis grabaciones su valor legal por cómo las obtuve? «Además», continuó Valeria, ahora paseándose alrededor de la mesa como un depredador, ¿quién va a tomarse en serio a una mujer que claramente está desarrollando comportamientos paranoides, espiando a su propia familia, inventando conspiraciones, aislándose socialmente? «No me estoy aislando socialmente», protesté, pero mi voz sonaba menos segura. Se detuvo frente a mí. «¿Cuándo fue la última vez que hablaste con una amiga?
¿Cuándo fue la última vez que saliste de esta casa para algo que no fuera estrictamente necesario? Rodrigo me ha contado cómo te has estado comportando últimamente, añadió levantando la cabeza. Los cambios de humor, la desconfianza, los olvidos. Rodrigo levantó la cabeza y por primera vez desde que comenzó la confrontación habló con algo parecido a su antigua certeza. Es verdad, mamá. He estado preocupado por ti. Por eso queríamos que firmaras esos documentos para asegurar que si tu salud mental sigue deteriorándose, tengamos las herramientas legales para ayudarte. Salud mental deteriorándose. Estaban construyendo una narrativa alternativa donde yo era la villana de la historia, la anciana paranoica que había malinterpretado gestos amorosos como conspiraciones criminales. Vosotros sabéis perfectamente que no hay nada malo con mi salud mental, dije, pero podía sentir la duda comenzando a filtrarse en mi voz. Ah, sí. Valeria se sentó de nuevo, pero ahora con la confianza de quien controla la conversación. Una mujer que instala cámaras secretas para espiar a su familia, que inventa teorías elaboradas sobre robos y conspiraciones, que se niega a firmar documentos legales básicos por paranoia. ¿No son teorías?, grité. Os escuché planeándolo todo. Nos escuchaste teniendo conversaciones normales sobre tu futuro y tu seguridad, corrigió Rodrigo. Conversaciones que tu mente paranoica interpretó como amenazas. Era brillante. Diabólicamente brillante. Estaban dándole la vuelta completamente a la situación, convirtiendo mi descubrimiento de su traición en evidencia de mi propio supuesto declive mental. Alberto, dije desesperadamente. Hablasteis de Alberto y los 20.000 euros para falsificar documentos. Alberto es un abogado real que nos está ayudando con papeleo legal real, respondió Valeria sin pestañear. Los 20. 10.000 euros son sus honorarios por un trabajo complejo de actualización de documentación, todo completamente legal. Y lo de la residencia de ancianos, vender la casa. Rodrigo suspiró como si estuviera hablando con una niña caprichosa. Mamá, hablamos de opciones futuras en caso de que alguna vez necesites cuidados especializados. Es algo que todas las familias responsables consideran. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Cada pieza de evidencia que pensaba que tenía cada conversación que había grabado las estaban reinterpretando como evidencia de mi propio declive mental en lugar de su traición. Pero dijiste que yo era un obstáculo, murmuré, sintiendo mi confianza desvanecerse. Dijimos que tu resistencia a planear tu futuro era un obstáculo para que pudiéramos ayudarte apropiadamente, corrigió Valeria con tono paciente, como hablando con una paciente psiquiátrica. Mamá. Rodrigo se acercó y puso sus manos sobre mis hombros. Estamos preocupados por ti. Este comportamiento no es normal. La paranoia, las acusaciones, espiar a tu propia familia. Quizás necesites hablar con alguien. Un profesional, un psiquiatra. Querían hacerme parecer loca para invalidar cualquier resistencia a sus planes, pero entonces recordé algo que ellos no podían reinterpretar ni manipular. Si todo es tan inocente, dije recuperando algo de mi fuerza, ¿no os importará mostrar esos documentos que queréis que firme a un abogado independiente? No, Alberto, alguien que yo elija. El silencio que siguió me dio toda la respuesta que necesitaba. Valeria y Rodrigo se miraron, y en esa mirada vi el pánico que habían estado ocultando bajo su nueva estrategia de manipulación. Por supuesto, dijo finalmente Valeria, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. Cuando quieras. Pero yo sabía que estaba mintiendo, y ellos sabían que yo sabía que estaba mintiendo. La guerra había entrado en una nueva fase. Ya no se trataba solo de documentos fraudulentos o casas robadas, se trataba de mi cordura, mi credibilidad, mi derecho a ser creída, y esa era una guerra que no estaba dispuesta a perder. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Rodrigo y Valeria habían cambiado completamente su estrategia, pero no hacia la honestidad, hacia algo mucho más siniestro.
Me trataban como si estuviera mentalmente enferma y necesitara cuidados especializados. Todo comenzó esa misma tarde cuando escuché a Rodrigo hacer una llamada telefónica que me heló la sangre. «Doctora Navarro, soy Rodrigo Gómez, el hijo de Manuela», dijo desde su habitación, pero lo suficientemente alto para que yo lo escuchara desde el pasillo. «Estoy muy preocupado por el estado mental de mi madre. Ha desarrollado comportamientos paranoides muy severos, la doctora». Beatriz Navarro había sido mi médica de familia durante 15 años, una mujer en la que confiaba completamente y que conocía mi historial médico mejor que nadie. «Sí, doctora». «Paranoia severa», continuó Rodrigo. «Cree que estamos conspirando contra ella, que queremos robarle la casa. Incluso instaló cámaras secretas para espiarnos. Estamos muy preocupados». El horror de lo que estaba haciendo me paralizó. Estaba construyendo un historial médico falso sobre mi supuesta demencia, usando mi propio descubrimiento de su traición como evidencia de enfermedad mental. ¿Cuándo empezó? Rodrigo hizo una pausa, como considerando cuidadosamente su respuesta. Gradualmente durante los últimos meses, pero esta semana se intensificó mucho. Ayer nos acusó directamente de querer meterla en una residencia de ancianos. Otra pausa. «Sí, doctora. Entiendo que es un asunto delicado, pero francamente tenemos miedo. No sabemos hasta dónde puede llegar su paranoia». Miedo habían convertido mi descubrimiento de su plan criminal en una amenaza contra ellos. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban mientras abría la aplicación de la cámara en mi móvil. Necesitaba grabar esta conversación también. Pero cuando intenté acceder al audio de su habitación, descubrí que había un problema técnico. Esa cámara específica no tenía audio funcionando. ¿Coincidencia? Lo dudaba mucho. Durante el resto de la tarde, Rodrigo y Valeria me trataron con una amabilidad exagerada que era más aterradora que su anterior hostilidad. Me hablaban con voces suaves como si fuera una niña pequeña o una persona muy enferma. «Mamá, ¿te sientes bien?», me preguntaba Rodrigo cada media hora. «¿No tienes dolor de cabeza? ¿No te sientes confundida?». «Te ves un poco pálida, Manuela», añadía Valeria. «¿Has estado durmiendo bien? ¿No has tenido pesadillas extrañas?». Cada pregunta era una trampa. Si decía que me sentía confundida, confirmaría su narrativa de declive mental. Si decía que no podrían interpretar mi negación como evidencia de que no era consciente de mi propia condición. Esa noche, desde mi habitación, los escuché planeando la siguiente fase de su estrategia. «Mañana llamo a la doctora Navarro para programar una cita urgente», dijo Valeria. «Necesitamos que un profesional documente oficialmente el deterioro de su estado mental». «¿Y si se niega a ir?», preguntó Rodrigo. «No puede negarse. Le diremos que es un chequeo de rutina para su presión arterial. Una vez que esté en el consultorio, hablaremos con la doctora en privado para explicarle la situación real». «¿Crees que la doctora nos creerá?». «Somos su familia», respondió Valeria. «Hemos estado viviendo con ella, observando su comportamiento día a día. Además, la paranoia en adultos mayores es muy común. La doctora ha visto casos como este antes». Tenían razón en una cosa: la paranoia en adultos mayores existía y los médicos la veían frecuentemente. Pero lo que no podían fabricar eran décadas de historial médico que demostraba mi perfecta estabilidad mental. O sí podían. Al día siguiente, viernes, Rodrigo anunció en el desayuno que me había programado una cita con la doctora. «Es solo un chequeo de rutina, mamá», dijo con esa nueva voz condescendiente que había desarrollado. «Para revisar tu presión arterial y asegurarnos de que todo está bien». «No necesito un chequeo», respondí. «Me siento perfectamente bien». «Por supuesto que te sientes bien», intervino Valeria. «Pero a tu edad es importante tener controles regulares. Además, últimamente has estado un poco diferente, más nerviosa, más desconfiada». «No estoy nerviosa ni desconfiada», dije firmemente. «Estoy alerta porque descubrí que mi propia familia me estaba traicionando». Rodrigo suspiró dramáticamente, como si estuviera lidiando con una paciente difícil. «Mamá, por favor, nadie te está traicionando.
Esas son exactamente las ideas que la doctora necesita revisar. Ideas. Habían reducido mi descubrimiento de su conspiración criminal a ideas que necesitaban evaluación médica. No voy a ningún médico, declaré. Sí vas, respondió Rodrigo, y por primera vez en días su voz recuperó algo de su dureza. Es por tu propio bien. Y si me sigo negando, Valeria sonrió con esa dulzura falsa que había perfeccionado. Manuela, no seas difícil. Es solo una cita médica de rutina. Y si aún así me niego. El silencio que siguió fue revelador. Vi en sus ojos que tenían un plan para esa contingencia también. Bueno, dijo finalmente Rodrigo, tendríamos que considerar otras opciones para tu seguridad y la nuestra. Otras opciones. Una internación psiquiátrica involuntaria. Probablemente estaban pensando en eso. Entiendo, dije simplemente. Esa tarde, mientras ellos supuestamente salían a hacer compras, llamé directamente a la doctora Navarro. Doctora, soy Manuela Gómez, dije cuando finalmente logré comunicarme con ella. Manuela, qué coincidencia que llames. Tu hijo estuvo aquí ayer muy preocupado por tu estado mental. Mi corazón se hundió. Rodrigo ya había plantado las semillas de su falsa narrativa. Doctora, necesito hablar con usted personalmente, pero no en la cita que Rodrigo programó. En privado. Hubo una pausa. Manuela, ¿te sientes segura en tu casa? ¿Tu hijo te está tratando bien? Era una pregunta cargada. La doctora Navarro tenía experiencia con abuso de ancianos, pero Rodrigo había logrado posicionarse como el hijo preocupado en lugar del abusador. Doctora, mi hijo y su mujer están intentando robarme la casa usando documentos fraudulentos. Cuando los descubrí decidieron hacerme parecer mentalmente incompetente para desacreditar mis acusaciones. Otra pausa más larga esta vez. Manuela, esas son acusaciones muy graves. ¿Tienes alguna prueba de lo que estás diciendo? Tengo grabaciones completas de sus conversaciones confesando el plan. Grabaciones, ¿cómo obtuviste esas grabaciones? Tengo cámaras de seguridad en mi casa. Las mandé a reparar y olvidé decirles que funcionaban de nuevo. Las grabaciones muestran todo. La doctora Navarro tomó notas mientras yo hablaba. Podía escuchar el rasgueo de su bolígrafo. ¿Puedes repetir exactamente lo que escuchaste? Relaté la conversación palabra por palabra. Observé cómo su expresión se volvía más seria con cada detalle. Manuela, estas son acusaciones de fraude y abuso de ancianos. Si son ciertas, necesitamos involucrar a las autoridades. Pero me cree. He conocido tu historial médico durante 15 años. No has mostrado ningún signo de declive cognitivo ni demencia. Tu último examen neurológico fue completamente normal. Pero Rodrigo le dijo que estaba desarrollando paranoia. Rodrigo me llamó preocupado, es cierto. Pero después de escuchar tu versión, creo que hay otra explicación para tu supuesta paranoia. ¿Cuál? Que no era paranoia en absoluto, era intuición correcta sobre una amenaza real. Por primera vez en días me sentí validada. No estaba loca, no había imaginado nada, mi instinto había sido correcto desde el principio. ¿Qué sugiere que hagamos?, pregunté. Primero vamos a hacer un examen cognitivo completo aquí mismo para documentar oficialmente que estás en perfectas facultades mentales. Segundo, te voy a dar el contacto de un detective privado especializado en casos de abuso familiar. Tercero, vamos a hablar con un abogado especializado en protección de ancianos. Y Rodrigo no puede saber nada de esto hasta que tengamos todas las protecciones legales en su lugar. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Navarro me sometió a una batería completa de pruebas cognitivas. Memoria a corto y largo plazo, función ejecutiva, orientación espacial y temporal, capacidad de razonamiento abstracto. Pasé todas las pruebas con puntuaciones perfectas. Manuela, dijo finalmente, tienes la mente más aguda que he visto en una mujer de tu edad. No hay absolutamente ningún signo de declive cognitivo. Puedo documentar eso oficialmente. Ya lo estoy haciendo. Ese informe médico declaraba claramente que yo estaba en plenas facultades mentales y era perfectamente capaz de tomar decisiones legales y financieras. Regresamos a casa al mediodía.
Rodrigo y Valeria me recibieron con una ansiedad mal disimulada. «¿Cómo te fue, mamá?», preguntó Rodrigo. «¿Qué dijo la doctora?» «Dijo que estoy perfectamente bien», respondí con cara seria, «que no hay problemas cognitivos y que probablemente todo era solo estrés acumulado». Vi sus caras iluminarse con alivio y algo que reconocí como decepción. «¿Estrés?», preguntó Valeria. «¿Estrés por qué?». «Por vivir sola, por preocuparme por el futuro, por no tener claridad sobre mis documentos legales», improvisé. La doctora sugirió que quizás sería buena idea finalmente organizar esos papeles que queríais que firmara. Rodrigo y Valeria intercambiaron una mirada de triunfo apenas contenido. «Esas son excelentes noticias, mamá», dijo Rodrigo. «Entonces, ¿estás lista para firmar esos documentos?» «Creo que sí», mentí. Pero la doctora sugirió que sería bueno revisarlos con calma primero para entender completamente lo que estoy firmando. «Por supuesto», respondió Valeria rápidamente. «Podemos revisarlos juntos mañana por la tarde. Tienes todo el tiempo que necesites». «Perfecto. Podríamos revisarlos juntos mañana por la tarde. Quiero estar completamente segura antes de firmar». «Absolutamente». Rodrigo sonrió con ese calor falso que conocía demasiado bien, pero ahora yo también tenía mi propia agenda secreta. Esa tarde, mientras ellos pensaban que estaba tomando una siesta, estuve al teléfono durante horas. Primero con el detective privado que la doctora Navarro me había recomendado, luego con el abogado especializado en protección de ancianos. «Señora Gómez», me dijo el detective, «necesitamos evidencia directa de su plan fraudulento. ¿Estaría dispuesta a llevar un micrófono oculto para grabar sus conversaciones? ¿Es legal? Perfectamente legal grabar conversaciones en su propia casa cuando hay sospecha razonable de actividad criminal. Entonces, sí, perfecto. Instalaremos el equipo mañana a primera hora. También colocaremos cámaras ocultas en su salón y comedor». El abogado fue igual de directo. «Con las grabaciones que consiga y el informe médico de la doctora Navarro, tendremos un caso sólido no solo para prevenir el fraude, sino para procesar criminalmente a su hijo y nuera». Procesamiento criminal. Conspiración para cometer fraude, intento de falsificación de documentos, abuso financiero de ancianos. Estábamos hablando de varios años de prisión. «¿Hay alguna alternativa?», pregunté. «Podríamos ofrecerles un trato donde abandonen completamente sus planes criminales a cambio de no presentar cargos, pero necesitaríamos evidencia sólida primero para tener poder de negociación». Esa noche, mientras Rodrigo y Valeria celebraban en susurros lo que creían sería su victoria inminente, yo planeaba cuidadosamente la trampa que les iba a tender. Al día siguiente, durante nuestra revisión de los documentos, tendría grabaciones de alta calidad de todo lo que dijeran. Finalmente, tendría la evidencia irrefutable que necesitaba. El cazador se había convertido oficialmente en la presa, pero ellos aún no lo sabían. El martes por la mañana llegó con una luz cristalina que parecía presagiar el final de esta pesadilla. A las 7 de la mañana, mientras Rodrigo y Valeria aún dormían, el detective privado y un técnico especializado llegaron discretamente a mi casa. En menos de una hora habían instalado micrófonos de alta calidad en mi ropa y cámaras microscópicas en ubicaciones estratégicas del salón y el comedor. Todo era completamente invisible, pero capaz de capturar cada palabra y cada gesto con perfecta claridad. «Recuerde, señora Gómez», me instruyó el detective antes de irse, «intente conseguir que confiesen específicamente sus planes de falsificación. Necesitamos que digan claramente que van a falsificar su firma o que van a usar documentos fraudulentos. Y si sospechan, actúe exactamente como ha estado actuando, sea cooperativa pero cautelosa. Ellos esperan que sea así después de todo lo que ha pasado». A las 2 de la tarde, tal como habíamos acordado, nos sentamos a la mesa del comedor para revisar los documentos. Rodrigo había extendido todos los papeles sobre la mesa y Valeria tenía un bolígrafo listo junto a cada página que requería una firma. «Muy bien, mamá», comenzó Rodrigo con esa paciencia exagerada que había perfeccionado. «Vamos a revisar cada documento para que entiendas exactamente lo que estás firmando». «Perfecto»,
respondí ajustando discretamente mi blusa para asegurarme de que el micrófono captaría todo con claridad. Rodrigo comenzó con el primer documento explicándolo línea por línea. Era efectivamente un poder notarial, pero redactado de manera que les daría control casi absoluto sobre mis finanzas y propiedades. Este documento, explicó, nos permitiría gestionar tus asuntos si alguna vez no pudieras hacerlo tú misma. ¿Y qué significa exactamente no pudiera hacerlo yo misma?, pregunté. Valeria intervino. Bueno, si tuvieras una enfermedad o si tu memoria empezara a fallar o si simplemente decidieras que es demasiado trabajo manejarlo todo sola. ¿O si vosotros decidierais que mi memoria está fallando? Marcus se tensó ligeramente. ¿Por qué dirías eso, mamá? Bueno, después de lo que pasó la semana pasada cuando pensasteis que estaba desarrollando paranoia. Eso fue diferente, respondió rápidamente. Estabas mostrando síntomas reales de confusión. ¿Síntomas reales o síntomas convenientes? El silencio que siguió fue tenso. Observé cómo Rodrigo y Valeria intercambiaban miradas de advertencia. No entiendo qué quieres decir, dijo finalmente Valeria. Quiero decir que es muy conveniente que justo cuando descubro que queréis que firme documentos que no entiendo completamente, de repente desarrollo problemas de memoria que justifican que toméis control de mi vida. Rodrigo se inclinó hacia adelante, su paciencia comenzando a agrietarse. Mamá, nadie está intentando controlar tu vida. No. Entonces explícame por qué este documento os da poder para vender mi casa sin mi consentimiento. No dice eso, protestó Valeria. Sí lo dice, insistí señalando una cláusula específica. Dice aquí que podéis disponer de bienes inmuebles según consideréis apropiado para el bienestar del otorgante. Rodrigo suspiró con frustración. Mamá, esa cláusula existe para situaciones de emergencia, si necesitaras cuidados médicos costosos, por ejemplo, o si decidiera que necesito cuidados en una residencia de ancianos. ¿Por qué sigues hablando de residencias de ancianos? La voz de Valeria tenía un filo afilado. Porque os escuché decir que con los 500.000 euros de la venta de la casa podríais encontrar algo asequible, pero cómodo, para mis últimos años. Esta vez el silencio fue absoluto. Rodrigo se había puesto pálido y Valeria parecía estar calculando rápidamente sus opciones. No sé de qué estás hablando, murmuró finalmente Valeria. Por supuesto que lo sabes. Igual que sabes que Alberto no es un abogado legítimo, sino alguien especializado en falsificar documentos. Rodrigo se levantó bruscamente de la mesa. ¿Dónde escuchaste ese nombre? En vuestra llamada telefónica de ayer por la mañana, cuando le dijiste que la vieja estaba más alerta de lo esperado y que Valeria podría falsificar mi firma si era necesario. La máscara finalmente cayó por completo. Rodrigo me miró con una mezcla de pánico y furia que me recordó al niño que solía hacer rabietas cuando lo pillaban en una mentira. Has estado espiándonos, me acusó. Me he estado protegiendo, corregí sin levantar la voz de mi propio hijo, que decidió que robarme era más fácil que trabajar honestamente. Valeria se acercó a mí con movimientos lentos y deliberados. Manuela, no importa lo que creas que escuchaste, no tienes pruebas de nada. No tengo pruebas. Me levanté de la mesa sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. ¿Estás completamente segura de eso? Completamente segura, respondió con arrogancia, porque nos aseguramos de que no tuvieras pruebas. Como cuando retiramos las cámaras de seguridad durante la noche. Exacto, dijo Rodrigo, habiendo recuperado algo de su compostura al creer que había ganado. Como cuando borramos todas tus grabaciones imaginarias y reemplazamos tu memoria USB. Y como cuando fabricasteis coartadas falsas para el martes por la mañana. Eso también, admitió Valeria con una sonrisa cruel. Rodrigo nunca tuvo entrevistas de trabajo ese día. Estuvo aquí conmigo planeando exactamente cómo manejar a una vieja entrometida. Y los mensajes de WhatsApp con las empresas. Falsos. Es increíblemente fácil falsificar conversaciones de WhatsApp cuando sabes cómo. Así que admitís que todo fue un montaje para hacerme creer que estaba loca. Admitimos que eres una vieja estúpida que casi arruina un plan perfecto, explotó Valeria.
Pero no importa porque al final vas a firmar estos documentos de todos modos. ¿Y si me niego? Rodrigo sonrió con pura malicia. Entonces tendremos que recurrir al plan B. Un certificado médico falso que te declara no apta mentalmente para manejar tus asuntos. Tenemos contactos que pueden arreglar eso por el precio correcto. Y entonces, Valeria se acercó a mí hasta quedar a centímetros de mi cara. Te metemos en el lugar más barato que podamos encontrar y vendemos esta casa para financiar nuestro futuro. Nuestro futuro sin ti. Ahí estaba. La confesión completa, clara e irrefutable de todo su plan criminal. Ya veo, dije simplemente. Y no sentís ningún remordimiento por traicionar a la mujer que os cuidó y os amó. ¿Remordimiento? Rodrigo se rió amargamente. Por una mujer que nos ha tenido viviendo como parásitos de sus migajas. Esta casa vale una fortuna y nosotros hemos estado viviendo como mendigos. Migajas de 600 euros al mes, añadió Valeria con desdén. Cuando podríamos estar viviendo como millonarios. Millonarios, repetí. Con mi dinero, con el dinero que nos corresponde por derecho, corrigió Rodrigo. Soy tu único hijo. Esta casa debería ser mía por derecho de haber soportado 35 años de tu manipulación emocional, tu chantaje maternal, tu necesidad constante de control. Ya veo, dije caminando lentamente hacia la ventana. Entonces todo esto es culpa mía. Completamente tu culpa, confirmó Valeria. Si hubieras sido una madre menos egoísta, si nos hubieras dado acceso a tu dinero voluntariamente, nada de esto habría sido necesario. Me quedé en silencio durante un largo momento mirando hacia el jardín donde había enseñado a Rodrigo a montar en bicicleta, donde habíamos jugado cuando era un niño, donde había soñado que algún día correrían nietos. Bueno, dije finalmente girándome para enfrentarlos. Supongo que ahora entiendo completamente quiénes sois en realidad. Y ahora que lo entiendes, Rodrigo me tendió el bolígrafo. Puedes firmar estos documentos y hacer todo esto más fácil para todos. Tomé el bolígrafo entre mis dedos y lo sostuve sobre la primera página. Sabéis que, Rodrigo, tenéis razón sobre una cosa. ¿Qué? Que soy una vieja estúpida. Y entonces dejé caer el bolígrafo sobre la mesa, pero no tan estúpida como para firmar mi propia sentencia de muerte. La mirada de confusión en los rostros de Rodrigo y Valeria duró exactamente 3 segundos antes de que la puerta principal se abriera y entraran el detective privado, 2 agentes uniformados de la Policía Nacional y mi abogada de protección de ancianos. «Buenos días», dijo el detective con voz profesional y calmada. «Soy el inspector Julián Serrano. Rodrigo Gómez y Valeria Montero quedan detenidos por conspiración para cometer fraude, intento de falsificación de documentos y abuso financiero de ancianos». El shock en sus rostros fue absoluto. Rodrigo se quedó congelado como una estatua mientras Valeria comenzaba a retroceder hacia la cocina, como si de alguna manera pudiera escapar de lo que estaba sucediendo. «Esto es imposible», murmuró Rodrigo, mirándome como si fuera un fantasma. «Tú no tienes pruebas de nada». Discretamente saqué el pequeño micrófono que había llevado escondido bajo mi blusa durante toda la conversación y lo puse sobre la mesa junto a los documentos fraudulentos. En realidad tengo grabaciones de alta calidad de toda la conversación que acabamos de tener. Grabaciones donde confesáis explícitamente vuestro plan de falsificar mi firma, robarme la casa, institucionalizarme contra mi voluntad y obtener certificados médicos falsos para declararme mentalmente incompetente. El detective se acercó a la mesa y comenzó a recoger los documentos mientras explicaba. Además de las grabaciones de audio, tenemos vídeo de alta definición de toda esta conversación gracias a las cámaras que instalamos esta mañana mientras dormíais. También tenemos un informe médico completo de la doctora Beatriz Navarro, que declara categóricamente que la señora Gómez está en perfectas facultades mentales y es completamente capaz de tomar decisiones legales. Mi abogada Leticia Campos se acercó con su maletín y comenzó a sacar documentos. Además de las grabaciones de audio y video, tenemos evidencia documental de su conspiración con Alberto Rueda, un abogado inhabilitado conocido por realizar este tipo de fraudes.
Tenemos registros de sus comunicaciones, transferencias bancarias preliminares y testimonios de otras víctimas de esquemas similares. Valeria finalmente encontró su voz, aunque sonaba rota y desesperada. «Esto es una trampa ilegal. Nos grabaste sin nuestro consentimiento». «Falso», respondió el detective con paciencia profesional. «La señora Gómez tiene el derecho absoluto de grabar conversaciones en su propia propiedad cuando existe sospecha razonable de actividad criminal. Además, vosotros confesasteis voluntariamente todos los detalles de vuestra conspiración sin ninguna coerción». Rodrigo finalmente reaccionó, pero no con remordimiento, con furia ciega. «Todo esto es culpa tuya, vieja. Si hubieras sido una madre normal, si nos hubieras tratado como familia real, en lugar de controlarnos constantemente, nada de esto habría sido necesario». «Rodrigo», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Durante 35 años trabajé turnos dobles como enfermera para darte todo lo que necesitabas. Renuncié a reconstruir mi vida romántica para concentrarme completamente en tu educación y bienestar. Pagué tu universidad entera. Te apoyé económicamente cada vez que perdiste un trabajo. Abrí las puertas de mi casa cuando no tenías dónde vivir». Uno de los agentes comenzó a leer los derechos de Rodrigo mientras le ponía las esposas, pero yo continué hablando porque necesitaba decir estas palabras que habían estado creciendo en mi pecho durante semanas. Todo lo que pedí a cambio fue respeto, honestidad y algo parecido al amor filial que cualquier madre merece. En lugar de eso, elegiste verme como un obstáculo a vuestra prosperidad financiera, como una vieja inconveniente que podíais manipular, robar y descartar cuando ya no os fuera útil. Valeria, mientras el segundo agente también le ponía esposas, gritó con desesperación: «Nosotros te cuidamos, vivimos contigo, te hicimos compañía, te ayudamos con todo. Me cuidasteis como los buitres cuidan a un animal moribundo», repliqué sin levantar la voz, esperando pacientemente el momento adecuado para devorar los restos. «La única diferencia es que no esperasteis a que muriera naturalmente. Decidisteis acelerar el proceso mediante fraude y manipulación psicológica». El detective me explicó mientras conducían a Rodrigo y Valeria hacia la puerta. «Señora Gómez, con la evidencia que hemos recopilado, la Fiscalía está preparada para presentar cargos por conspiración criminal, intento de fraude, falsificación de documentos, abuso financiero de ancianos y manipulación psicológica con intención de incapacitar mentalmente a una víctima. Estamos hablando de sentencias que podrían ir de 5 a 15 años de prisión para cada uno de ellos». «¿Y si quisiera ofrecerles algún tipo de trato?», pregunté sintiendo ese último vestigio de amor maternal que nunca parecía morir completamente. Mi abogada intervino. «Podríamos considerar un acuerdo donde renuncien a cualquier reclamación futura sobre su propiedad o herencia, mantengan una distancia mínima de 150 metros de usted permanentemente y completen programas de rehabilitación para abuso familiar. A cambio, usted podría considerar no insistir en la sentencia criminal máxima». Rodrigo, desde la puerta principal con las manos esposadas a su espalda, me miró con ojos que mezclaban odio y súplica desesperada. «Mamá, por favor, piénsalo. Soy tu único hijo. ¿De verdad vas a destruir a tu propia familia por una casa?». La pregunta que me había estado atormentando durante días finalmente tenía una respuesta clara y definitiva. «Rodrigo, tú destruiste esta familia el momento en que decidiste que mi vida valía solo los euros que podíais sacar por mi casa. Yo simplemente estoy protegiendo lo que queda de mi dignidad y mi derecho a vivir en paz los años que me quedan». Después de que se llevaran a Rodrigo y Valeria, me quedé sola en mi casa por primera vez en meses. El silencio era profundo, pero no aterrador. Era el silencio de la paz recuperada del peligro eliminado de la traición finalmente expuesta y castigada. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde tantas veces había consolado a Rodrigo cuando era niño, donde le había leído cuentos, donde habíamos visto películas juntos durante su adolescencia. Ahora era simplemente mi sillón de nuevo en mi casa, en mi vida, que finalmente me pertenecía completamente a mí. 3 meses después, Rodrigo y Valeria aceptaron el trato que les ofrecimos.
Renunciaron a todos los derechos sobre mi propiedad, acordaron mantenerse alejados de mí permanentemente y completaron programas de rehabilitación. A cambio, cumplieron solo 18 meses de prisión en lugar de los 10 años que podrían haber enfrentado. Algunas personas me preguntaron si no me arrepentía de haber sido tan dura con mi único hijo. Mi respuesta fue siempre la misma: no me arrepiento de haberlo criado cuando era un niño indefenso que necesitaba amor. Solo me arrepiento de no haber entendido antes que la bondad maternal nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Ahora vivo tranquila en mi casa, rodeada de vecinos que se han convertido en mi nueva familia elegida. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre o los documentos legales, sino por el respeto mutuo, la honestidad y el amor genuino. Y cuando miro hacia atrás a todo lo que pasé, me doy cuenta de que la mujer que emergió de esa experiencia es más fuerte, más sabia e infinitamente más libre que la que entró en ella. A veces, para salvarte a ti misma, tienes que estar dispuesta a perder a quienes creías amar más.